saludamos a las personas que están en línea y deseamos que Dios traiga una palabra de bendición para tu vida hoy. Estamos estudiando, ¿recuerdan el énfasis que estamos estudiando? ¿Cómo se llama ese énfasis? Caminando al estilo de Jesús. ¿Cómo les ha ido en ese caminar al estilo de Jesús? No, como que no les ha ido muy bien. ¿Cómo les ha ido en el caminar al estilo de Jesús? Bien, cierto, porque todo aquel que camina al estilo de Jesús no enfrentará adversidades, enfrentará luchas, también las enfrenta el que no camina al estilo de Jesús, pero el que camina al estilo de Jesús tendrá mejores recursos para enfrentar esas dificultades en el camino. Así como Jesús obtuvo la victoria en sus luchas, nosotros también en su nombre las alcanzaremos. Vamos a abrir la palabra del Señor. Estamos estudiando el Evangelio de Mateo este año. Y bueno, paramos por un mes, seguimos en el Evangelio de Mateo, pero en el orden que lo llevábamos se detuvo en razón de el mes de la alianza que terminó ya la semana pasada. Entonces vamos a continuar en Mateo capítulo 4, versículo 1 al 11. Los invito a que proyecten la imagen allá, la lectura, los chicos de producción, y nosotros acá la vamos a leer también. Vamos a leer al unísono. A mí me gusta que leamos al unísono en la Reina Valera 1960. Lean conmigo todos. 1, 2, 3. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, ¿qué pasó? Amén. Y vino a él, sigan conmigo, y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Y qué pasó? Jesús respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó. ¿Y qué pasó? Vinieron ángeles y le servían. Aleluya, gloria a Dios. Hoy quiero que estemos atentos. Vamos a estar estudiando el tema victoria sobre la tentación. Victoria sobre la tentación. Dice, quiero que esa victoria que Jesús para mí tiene, mirando el texto bíblico, tiene dos elementos fundamentales en la victoria que Jesús tiene. Una, la presencia del Espíritu en Jesús, y dos, la palabra que usó Jesús o la forma como Jesús se defendió. Diríamos hoy la apologética, la apología que hizo Jesús de la defensa de su fe, de sus convicciones a través de la palabra. Y creo que hoy más que nunca nosotros necesitamos preparar a la iglesia para que haga apologética de su fe, para que tenga las herramientas claves para defenderse de tantos ataques que hoy día la iglesia enfrenta por diferentes medios. Los chicos que estudian en las universidades, en los colegios, el que trabaja en la empresa, el que está en una institución,
división, todo el mundo o muchas personas se levantan en contra del evangelio de Jesucristo, y a veces la iglesia no está preparada para presentar defensa. Pedro le dice a la iglesia cuando le escribe la carta que estén siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y humildad de todo aquel que demande de nosotros una palabra, una esperanza de fe, que demande de nosotros que nos haga un cuestionamiento, que nosotros no nos enojemos, porque a veces cuando empezamos a hacer apologética terminamos peleando con la gente, discutiendo. No, la Biblia no es para discutirla, pero sí para defender nuestra fe. Y Jesús defendió su fe nada menos y nada más que con Satanás cara a cara. Tú y yo las defendemos con emisarios de Satanás, porque todo aquel que ataca el evangelio es un emisario de Satanás. Se levanta como un mensajero de Satanás para atacar nuestra fe, para atacar nuestras convicciones. Y hoy vamos a mirar cómo Jesús usó estos dos. Hubo dos, aunque el Espíritu Santo no se nota tanto en la discusión, pero se nota al inicio de este acontecimiento. Y vamos a mirar esos dos, esa combinación tan maravillosa como es la presencia del Espíritu Santo en una persona, su caminar en línea con el Espíritu Santo, pero también el tomar y abrazar la palabra para defenderse de los ataques de la carne, de los ataques del sistema, de los ataques del diablo, porque nosotros enfrentamos una guerra con esas tres instancias. Enfrentamos una guerra con el diablo y sus demonios, sus ángeles. Enfrentamos una guerra con nuestra carne, porque no le podemos echar la culpa al diablo de todas nuestras cosas que nos suceden, porque alguna es nuestra carne que nos impulsa, que nos atrae. A esta carne le gusta el mundo, a esta carne le gusta lo material. Y enfrentamos una lucha con el sistema, todo este sistema que nos rodea a nosotros, lo que nos pasan por el TikTok. Hay gente que pasa muchas horas en el TikTok, en el internet. Allí la mayoría de veces estamos recibiendo información del sistema. Entonces yo quiero que usted hoy se prepare o nos preparemos para ver cómo Jesús usó estos dos elementos, o el Espíritu en él, que le dio la fortaleza, la resistencia para combatir contra todos estos ataques, y él usando la palabra. Entonces, el primer aspecto que vamos en este tema sobre triunfando sobre las tentaciones o venciendo las tentaciones, vamos a mirar que Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el diablo. Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. ¿Para qué lo llevó el Espíritu Santo al desierto? Para ser tentado, cosa rara, como cosa poco comprensible para nosotros. ¿Cómo así que el Espíritu Santo llevó a Jesús a la boca del lobo? Lo entregó en la boca del lobo. Bueno, a veces el Espíritu Santo permite cosas, porque aquí vamos a ver también, así como vamos a ver dos herramientas que Jesús usó, dos cosas que fueron importantes, o dos situaciones fundamentales, como la presencia del Espíritu Santo y la palabra. Pero también vamos a ver que esta situación, por un lado, fue una tentación causada por Satanás contra Jesús, pero también se convirtió en una prueba de su fe, en una prueba de sus convicciones, en una prueba de su firme carácter contra el pecado. Porque vamos a ver en esto, cada tentación que tú enfrentas, cada tentación que yo enfrento, también estamos enfrentando esas dos cosas. El enemigo nos lanza cascaritas para hacernos caer, y cuando tú superas, cuando tú vences esa tentación, se convierte en una prueba de tu carácter, en una prueba de tu fe, en una prueba de tus convicciones, de cómo saliste bien librado de ese problema. Entonces hay tentación de parte del enemigo para hacernos caer, pero cuando superamos la tentación, se convierte en una prueba superada para nosotros avanzar. Porque nosotros estamos enfrentando tentaciones que vencemos esas tentaciones a diario, estamos enfrentando eso. Dice el versículo 1, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Es el segundo momento del ministerio de Jesús, donde Jesús se está identificando contigo y conmigo. El primero fue en el bautismo. En el bautismo Jesús no tenía pecado, y Jesús se bautiza mediante el bautismo de Juan, que era el bautismo ¿de qué? De arrepentimiento. ¿Y Jesús necesitaba arrepentirse de algo?
No tenía nada de que arrepentirse, pero Jesús se está identificando contigo y conmigo, y allí Él empezó a echarse la carga tuya y la carga mía. Pues decía que Jesús, 3 años antes de ir a la cruz del Calvario, Él empezó a tomar nuestras cargas, empezó a identificarse contigo y conmigo, en el sentido ya de ir llevando el ministerio, de ir llevando ya el cumplimiento de la palabra de Dios. Y que vemos aquí, y yo quiero que analicemos algo, no fue el diablo el que llevó a Jesús al desierto. No fue el sistema, tomando los tres elementos que le hablé hace ratico. No fue el sistema del TikTok, no fue el internet, no fue el sistema operante de aquel tiempo, el imperio romano, el que llevó a Jesús al desierto. No fue su carne la que llevó a Jesús al desierto. Es decir, Jesús dijo: yo quiero estar en el desierto. ¿Quién dice que lo llevó? El Espíritu Santo. Y yo quiero aquí, no tenemos mucho tiempo para enfatizar, pero quiero decirle, amada iglesia, tú y yo, si vamos a caminar al estilo de Jesús, ¿quién nos debe guiar? El Espíritu Santo. No podemos decir que somos discípulos de Cristo, no podemos decir que somos cristianos, no podemos decir que somos evangélicos, si no somos guiados por el Espíritu Santo. Y yo creo que la iglesia hoy más que nunca necesitamos volver a esa sensibilidad a la voz del Espíritu Santo. Yo te pregunto hoy, ¿el Espíritu Santo sigue hablando hoy día? Sí, sigue hablándonos. Sí, sigue hablándonos. Algunas veces en voz audible, otras veces colocando una convicción en nuestro corazón o un temor frente a algo malo. No lo hagas, pero el Espíritu Santo sigue hablando a la iglesia. Pero quizás nos hemos quedado muy dormidos frente a eso y necesitamos despertar. Entonces, hay alguna serie de aspectos que yo los voy a omitir, pero solo quiero leerles esto. Dice: no fue el diablo que llevó a Jesús, no fue el sistema, no fue su carne, fue el Espíritu Santo quien llevó a Jesús al desierto. Dice Marcos, mire cómo lo dice Marcos. Lucas dice que luego dice el versículo dice: entonces Jesús fue llevado. Ese entonces, recuerde que la última vez que prediqué dije que ese entonces es un conector de circunstancia o de tiempo. Aquí es un conector de tiempo. Es decir, está diciendo luego. Ese entonces significa después que Jesús se hizo bautizar, quizás al día siguiente, quizás ese mismo día, Jesús ahora es llevado por el Espíritu Santo al desierto. Y dice Marcos lo plasma así en el 1:12. Y luego, o sea, ese luego también es un conector de tiempo. Y luego el Espíritu impulsó a Jesús al desierto. Note esa palabra. Se nos hace común esa palabra. Dice: yo sentí un impulso. ¿Han escuchado esa frase en personas? Yo sentí un impulso. O sea, un impulso es algo que llega a ti y tú no te puedes negar a eso. Ahora, el impulso viene también del enemigo, pero también viene de Dios, y tú tienes que aprender a entender cuándo ese impulso viene de Dios y cuándo viene el enemigo, porque allí es donde tenemos que tener el nivel de sensibilidad para comprender cuándo es el enemigo que nos está empujando a algo malo y cuándo es Dios el que nos está impulsando, motivando, animando. Ese impulso es como cuando alguien está desanimado y el otro lo alienta, lo anima y siente que como que se llena de energía, ahora que fui a Neiva encontré una de mis discípulas ciega, no ve, y es una muchacha más joven que yo, una persona más joven que yo. Y fui a su casa y oré. Y cuando oré al día siguiente volví a pasar y me dijo: amanecí peor hoy, veo menos. Y yo le dije: ¿cree que Dios está obrando? Me dijo: al día siguiente amanecí viendo. Al día siguiente, después que usted se fue, empecé a ver. Anoche me llamó y me dijo: ya estoy empezando a ver, y empezamos a hacer guerra espiritual. Y cuando hicimos esa guerra espiritual, ella me dice: siento una paz en mi corazón,
siento algo en mi corazón. Eso es como cuando te inyectan una motivación, una fuerza sobre tu vida que te anima. Entonces, lo que yo quiero dejarles claro a ustedes es cómo Jesús, no vamos a hacerlo, hay muchos versículos en la Biblia que hablan de cómo la vida de Jesús, el Espíritu Santo estuvo presente desde antes de nacer. Isaías 61 dice, 61:1 dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, por cuanto me ungió Jehová. ¿Quién ungió a Jesús? El Espíritu Santo fue el mismo Padre. O sea, no fue porque Juan el Bautista impusiera las manos sobre él. Dice que fue Dios mismo quien ungió a Jesucristo con la presencia del Espíritu Santo. Cuando María recibió el anuncio de que estaba embarazada del Espíritu Santo, que quedaría embarazada de Jesús, que tendría a su hijo, y ella dice: pero ¿cómo será eso si yo no conozco varón? Y el ángel le dice: el poder del Altísimo vendrá sobre ti, te cubrirá, porque ese ser que está en ti es engendrado por el Espíritu Santo de Dios. A José, cuando quiso huir, y dice que el ángel le dice: no temas, José, recibir a María, porque lo que en ella hay engendrado del Espíritu Santo es. Ahora, tú y yo no somos engendrados del Espíritu Santo biológicamente, pero somos engendrados del Espíritu Santo espiritualmente, porque sin el Espíritu Santo no podríamos recibir a Cristo, porque es Él que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Jesús fue engendrado en el vientre de María por el Espíritu Santo, pero tú eres engendrado en tu naturaleza espiritual por el Espíritu de Dios, porque el Espíritu Santo es el que coloca el querer como el hacer. Es Dios por medio de su Espíritu el que coloca en nosotros el querer como el hacer. Juan recibió el mensaje de Dios, dice: y el que me envió a bautizar me dijo: aquel sobre quien tú veas que viene el Espíritu Santo y reposa sobre él de manera visible, que tú lo ves, ese es el Mesías. Y en el día del bautismo Juan lo vio. El Espíritu Santo descendió sobre Jesús y se posó sobre él. Jesucristo la vida de Jesús estuvo siempre cobijada por el Espíritu Santo. Y le pregunto yo, si Jesús, siendo Dios, necesitó la presencia del Espíritu Santo para desarrollar su ministerio, ¿cuánto más la iglesia? Líderes de grupo de vida, ¿cuántos líderes de grupo de vida hay aquí? Levanten la mano los líderes de grupo de vida, anfitriones de grupo de vida, maestros de niños, líderes de grupo de red. Yo quiero decirles esto: sin la presencia del Espíritu Santo, nuestro ministerio será, como dijo Pablo, algo eco que suena, pero no lleva ni ritmo, ni armonía, ni melodía. Eso lo dijo Pablo en relación al amor, pero yo se lo digo hoy en relación al Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no está en nosotros, simplemente haremos alaraca, haremos bulla, haremos escándalo, pero no impactaremos vidas. Lo que hace que la vida tuya y la vida mía impacte la vida de los que nos rodea es la presencia del Espíritu Santo. En segunda instancia, dice que el versículo siguiente, el 2, si es el 2, ¿cierto? Dice que fue llevado, el 1 dice que fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Qué dice el segundo? Dice, estamos en Mateo. En Mateo dice que fue llevado al desierto y dice que allí estuvo 40 días y 40 noches. ¿Y qué pasó? Y tuvo hambre. Cuando nosotros leemos esta porción de las Escrituras, nos damos cuenta que Mateo dice que pasó 40 días y 40 noches, y tuvo hambre. Marcos dice que Jesús Marcos da a entender que Jesús permaneció durante los 40 días, estuvo siendo tentado por el diablo. Dice Marcos 1:13: y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás. O sea, Marcos da a entender que los 40 días que Jesús estuvo allí en la presencia del Padre, Satanás estaba buscando la forma o estaba tentándolo. Mateo ubica la tentación en la culminación de los 40 días de ayuno.
Y no nos vamos a poner a discutir ahora si fue cierto que estuvo en los 40 días atacado o si fue cuando salió el ayuno. Yo quiero tomarlo el concepto de Mateo. Dice que cuando Jesús sale de los 40 días de ayuno, ¿quién se le presentó? Vino a él el tentador, lo cual da a entender que Satanás se le manifiesta a Jesús como un ser visible. Posiblemente se le manifiesta con la presencia de un ángel que viene a hacerle un favor. Se le presentó, vino a él el tentador. Ahora, pudo haber venido también mentalmente. Porque hoy día, ¿cómo llega el tentador a nosotros? Mentalmente. O sea, yo creo que ninguno de los que estamos aquí ha visto al diablo. Se nos manifiesta por pensamientos, se nos manifiesta por sentimientos, se nos manifiesta por propuestas que nos hacen. Pero la Biblia dice que vino a él el tentador. Y yo quiero solamente tomar esta frase. Y es que el tentador aprovecha, escuchen esto, el oportunista más grande que existe se llama Satanás. Aprovecha, por eso dicen popularmente, no dé papaya, no demos papaya, es decir, no le demos oportunidad al enemigo para que actúe. Porque cuando tú le das oportunidad, ¿qué pasa? Se queda, voy a contemplar. No, él cuando tú le das la oportunidad, actúa. ¿Cómo le damos oportunidad hoy día al enemigo? Cuando yo tengo el computador, si yo tengo debilidad con la pornografía, ¿para qué meto un computador en mi habitación solo? Recuerde que la Biblia dice por Pablo en Efesios capítulo 4 versículo 26, no deis lugar, no le des oportunidad. Si tú sabes que tú tienes una debilidad con tus ojos, ¿para qué vas a lugares donde te vas a exponer a esa debilidad? Si tú eres débil con las bebidas alicorantes, ¿para qué te expones a donde vas a tener tropiezo, donde va él a llegar? Vino a él el tentador. Y yo te digo, si tú tienes tentación con estos aparatos, bloquea páginas, cosas, no sé, donde tú sabes que van a causarte daño. Porque el enemigo va a usar la oportunidad. Cuando Jesús tuvo hambre, ¿eso qué significa? Que Jesús sintió una necesidad. ¿Qué pasa con el que tiene adicciones hacia algo? Siente una necesidad, no es una necesidad real que verdaderamente va a suplir una necesidad correcta, va a suplir una necesidad incorrecta, pero va a sentir el deseo de hacer aquello. Es decir, que tú sientes una necesidad, y cuando tú sientes una necesidad, el enemigo actúa. Por eso, ¿y qué quería Satanás con Jesús? Que Jesús aprovechar la necesidad de Jesús, el hambre. Tú sabes bien, hay un proverbio popular que dice que con el hambre, con la necesidad no hay ley. Para la necesidad no hay ley. ¿Eso qué significa? Que las leyes están superadas por la necesidad. Entonces, ¿qué dice la gente? Si yo tengo hambre, pues si tengo que robar, robo. Para suplir mi necesidad, si tengo que engañar, engaño. Esa es la mentira que el diablo mete en la cabeza de la gente. Y eso es todo el movimiento que se está gestando hoy día en el mundo entero. Como yo soy un oprimido, como yo soy uno que hago parte de las clases inferiores, yo puedo rebelarme, yo puedo romper y yo puedo destruir porque es mi necesidad. Y frente a mi necesidad yo puedo pasar por encima de quien sea. Ese es el engaño del diablo. Porque tú no tienes
por tu necesidad que intentar pasar por los demás, por encima de los demás. Que era lo que Satanás quería, que Jesús pasara por encima de la voluntad del Padre, que Jesús pasara por encima del mandamiento del Padre que lo había llevado allá por medio del Espíritu Santo. Jesús está allí en la cueva donde estaba con el Padre en intimidad, en ayuno, pero sale y apenas sale llega el tentador. Mucha gente, después de haber terminado un tiempo de ayuno, ha cometido grandes delitos. Porque el enemigo, cuando tú sales, tú estás metido en la intimidad con Dios, pero sales de allí y allí viene la tentación, allí viene la lucha. Conocí el caso de un hombre, un cristiano en una comunidad, que estuvo varios días en ayuno en la comunidad con Dios, con el Padre, y cuando terminó los ayunos se fue a su casa y encontró a la mujer en un acto de infidelidad y la mató. Porque el enemigo, o sea, él no se va a quedar quieto porque tú estés buscando de Dios. Él no se va a quedar quieto porque tú estés ayunando. Es lógico, allí en el ayuno posiblemente está a un lado, pero apenas tú salgas, él va a buscar la forma de atacarte. Y yo quiero dejarte, entonces lo que quiero de este punto quiero que te quede claro esto, que el enemigo va a usar la necesidad. Y yo te pregunto hoy, ¿qué necesidad tienes? Mire, por ejemplo, la gente que cae en la mafia, en el expendio de drogas, son gente muchas veces humilde. Y entonces, como tienen necesidad, le hacen la propuesta de vende, mira, yo te doy tantas papeletas, yo te doy esto. Las muchachas que empiezan hoy día a mostrar su cuerpo por medio de las redes, lo hacen supuestamente porque tienen necesidad. Porque el papá, la mamá no le puede costear la universidad. Entonces ella, como es hoy día, usted mira en los postes, aquí de ahí para allá, esos postes están llenos de eso, de imagen, de esos avisos publicitarios, porque eso hoy día es una publicidad. Buenos ingresos, quieres tener buenos ingresos. Mira, aquí no recuerdo cómo es el nombre, las chicas, eso tiene un nombre, no recuerdo ahora cómo es ese tipo de trabajo, que es que hacen desnudos y generan una expectación muy grande, y los hombres allá contratan esos servicios, y las muchachas dicen, bueno, como yo no tengo contacto directo con él, pues yo aquí desde mi casa, mi papá no sabe nada, mi mamá no sabe nada, yo me encierro a mi habitación con el celular, hago todo esto, me gano mi platica. ¿Por qué? Porque tengo necesidad. Es decir, que la necesidad trata de superar los principios y los valores, y eso jamás de los jamases tú puedes permitir que tu necesidad te lleve a estar por encima de los valores y principios, porque si tú te mantienes firme en tus valores y en tus principios, jamás Dios te dejará, jamás Dios te abandonará. Todo aquel, la mayoría de aquellas personas que caen en esas redes, trata de blanca, en todo eso son personas necesitadas. Entonces escucha esto, la necesidad es la oportunidad para que el enemigo opere en la vida de las personas. El que roba dice que roba porque tiene necesidad. El que engaña porque dice que tiene necesidad. Todo siempre parte de una necesidad. Y eso será siempre lo que usará el enemigo. La necesidad de cada persona será aprovechada por el enemigo para llevarlo al pecado, para llevarlo al mal. Y quiero ya, para ir cerrando, simplemente sobre la forma, el tercer aspecto que quiero que miremos. El proverbio dice así literalmente, que le cité un ratico, que no se lo cité como es. Dice: la necesidad no tiene ley. La necesidad no tiene ley. Este proverbio enfatiza que la fuerza de la necesidad puede ser tan poderosa que supera cualquier tipo de ley, sea norma o ley o norma, ya sea legal, moral, social o espiritual. Y jamás, escucha esto, le hablo a los jóvenes, sobre todo, que están en universidades, que están en colegios. Siempre tú vas a encontrar eso, y vas a encontrar llegó. Tú vas a encontrar gente que en tu necesidad te va a ofrecer
Te va a ofrecer la propuesta. Yo conozco hoy día un familiar mío que está pagando mucho dinero en medio de un sacrificio porque ellos estaban viviendo una necesidad. Y cuando estaban viviendo esa necesidad le llegaron una propuesta de unas redes de eso de dinero, de dineros en redes, pirámide. Y claro, ellos empezaron a ganar y empezaron a involucrar al uno, al otro, y ellos daban el número de consígnenos a esto, consígnenos a esto. Es decir, ellos creyeron ciegamente que eso era verdad. Luego cayó eso y ahora ellos ya llevan como 3 años, los tienen amenazados y tienen que estar pagando. Él recibe la platica y toda se va para allá, toda se va para allá. Porque justamente cuando tú tienes necesidad te van a llegar propuestas que no vienen, muchas de ellas de Dios. Y tú tienes que estar alerta a esas propuestas que el mundo te ofrece. Y yo cierro porque se nos ha ido. Jesús fue tentado por el diablo. Jesús respondió a la tentación del diablo, al diablo. ¿Cómo le respondió Jesús? Dice que los versículos 3 al 11, cuando Satanás comprendió la necesidad de Jesús, se fue lanza en riste contra el Señor. Satanás buscaba 3 cosas. Mire. Yo quiero que estas 3 cosas las sigue buscando Satanás hoy día en ti y en mí. ¿Qué era lo primero que Satanás buscaba? Satanás buscaba que Jesús se centrara más en su necesidad que en confiar en la voluntad de Dios. Eso es lo que el mundo nos ofrece hoy. Que tú estés viendo más tu necesidad que la voluntad de Dios. Entonces, como la voluntad de Dios es mi santidad, la voluntad de Dios es mi salvación, pero mi necesidad es de comer, mi necesidad es de vestir, mi necesidad es de tener fama, mi necesidad es de tener poder, y eso me lo ofrece el mundo, al parecer así acerca de mí. Con espejismos, con engaños, yo empiezo a caer porque yo considero que mi necesidad, sí, yo sé que tengo que hacer la voluntad de Dios, pero yo qué puedo hacer si mis hijos tienen hambre y yo tengo que darle que comer. Yo qué puedo hacer si yo tengo que vestir y pues yo no me estoy acostando con ninguno de esos hombres mientras yo puedo exhibir aquí mi cuerpo, pues Dios que me perdone. ¿Cómo el enemigo empieza a engañarnos por la necesidad? Entonces, ¿qué buscaba Satanás? Que Jesús centrara su mirada más en la necesidad que en Dios. ¿Qué le dijo? Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Entonces, con eso, primero, está creándole a Jesús la duda. Si eres hijo de Dios. No le dijo, tú eres el hijo de Dios, entonces dile. No, allí está esa prueba, esa tentación buscaba 2 cosas. Primero, que Jesús le demostrara a Satanás que era el hijo de Dios. ¿Qué te dice muchas veces? Ay, tú no es que eres cristiano, pues. ¿Y por qué no haces tal cosa? Si tú no eres que eres cristiano, tú no es que eres cristiana. Ese siempre será uno de los recursos de Satanás. Demuéstrame que tú eres un hijo de Dios. Demuéstrame que tú eres una hija de Dios. Y lo hizo con Jesús. Pero segundo, con esa frase está diciéndole, bueno, si tú eres hijo de Dios, ¿por qué Dios te abandonó y tú tienes hambre? ¿Y por qué Dios no ha dado provisión para ti? ¿No es eso lo que con frecuencia? ¿Y por qué tú, si eres hijo de Dios, tienes? Y no es lo que muchas veces nosotros pensamos. Mire el impío, tremendo carro en que anda, y yo a pie caminando las calles de Bogotá. Mire ese impío que no tiene a Dios en la boca para nada, pero mire cómo vive, tremenda mansión. Y yo pagando arriendo. Y justamente llegan esos pensamientos el día que no tienes cómo pagar el arriendo. Yo te pregunto, ¿no son esos los pensamientos que llegan a nosotros? Ahora, vienen de tu carne, posiblemente tu carne tiene algún tipo pero vienen del enemigo, que es la misma forma que usó con Jesús. Tú no eres el hijo de Dios, demuéstramelo. Pero por el otro lado, si tú eres hijo de Dios, porque Dios no te ha dado comida, porque Dios te abandonó. ¿Cómo le contestó Jesús? Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Dios. Vive el hombre, vive la iglesia de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y mi mamá usaba una palabra
con respecto a la esperanza, sin ser cristiana, decía: la esperanza no llena, pero sostiene. Y yo te quiero decir, la palabra de Dios no te va en ciertos momentos a poner allí enseguida el pan que necesitas comer, pero te sostendrá en fe y te ayudará a caminar en fe hasta que esa puerta se abra y llegará la bendición de Dios y llegará la provisión de Dios, porque Dios proveerá para sus hijos, porque Dios sostendrá a sus hijos. Y no tienes que exponer tu cuerpo como chica bout, no sé cómo le llaman esas chicas. No tienes por qué tú ser trata para pertenecer a esos grupos. No tienes tú por qué robar, no tienes tú por qué mentir, porque Dios no te dejará en vergüenza. ¿Se quedó quieto Satanás? Ahora Satanás contraataca. Y viene la segunda cosa que Satanás quería. Entonces Satanás ahora en la segunda, Satanás también quería poner a prueba innecesaria el poder de Dios. Lo segundo que Satanás busca es poner a prueba innecesaria el poder de Dios. Y ahora lo saca de allí. Claro, con la voluntad de Dios y de Cristo, porque Él no lo iba a llevar a la fuerza. Lo saca de allí en forma sobrenatural y lo lleva al pináculo del templo, que era como el ala. Dicen que estaba más o menos a unos 60 metros de altura. Y le dice: demuéstrame ahora en público que tú eres el Hijo de Dios. Lánzate de allá arriba. ¿Te imaginas cómo te va a aplaudir la gente cuando vea que tú te lanzas y caes como Superman? ¡Oh! ¿Te imaginas el espectáculo que vas a causar? ¿Te imaginas el choque bonito que vas a producir la gente? Porque si tú sabes Biblia, yo también sé Biblia. Escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti para que no tropieces con tu pie en piedra. Qué hermoso. Pero también le dice: si eres hijo de Dios. Si eres hijo de Dios, otra vez, demuéstrame tu naturaleza. Pero le dice ahora: porque escrito está también. Demuéstrame el poder de la palabra de Dios. Demuéstrame que eso que tú predicas es verdad. ¿No es cierto que muchas veces llega la duda? Tú predicas un sermón sobre provisión, tú predicas un texto sobre amor. Yo cuando estaba comenzando y yo empecé a predicar muy joven en la vida cristiana, y un día predicando, yo luchaba con no sentir amor con la gente, por la gente. Y un día di un sermón sobre el amor, y cuando llegué a la casa escuché una voz que me dijo: ¿y tú con qué autoridad predicas el amor? ¿Tú acaso amas? Y yo estuve a punto de retirarme de predicar la palabra, porque yo dije: Señor, yo no vivo pero no era que yo no odiaba a nadie, pero entonces yo sentía en mi corazón que no amaba a la gente. Y llegó a mí esa voz: ¿para qué predicas si tú no vives? No es lo que la gente dice a veces: no, yo no soy líder porque es hacerle morcilla al diablo. Yo mejor me quedo acá porque yo no tengo firmeza para llevar una vida como debo llevarla, entonces mejor me hago a un lado. No, mantente firme en los caminos de Dios. No escuches esa voz, que esa voz no es de Dios. Es el diablo que quiere que te alejes del camino de Dios. Y le dice: pruébamelo, tírate. Y si esa palabra es verdad, se cumplirá. Si ese Dios que tú hablas y predicas es verdad, se cumplirá si esa palabra. Pero ¿qué quería? Que Jesús pusiera a prueba la palabra de Dios innecesariamente. Dios, es como si Jesús le ha dicho: bueno, si yo me caigo de allá, estoy seguro que esa palabra se cumple. Pero si yo me tiro allá adrede para probarte que la palabra es verdad, yo moriré. Y no es lo que Dios quiere. Y Jesús le contesta: escrito está también: no tentaréis al Señor tu Dios. Y la última tentación le llevó a un monte muy alto. ¿Qué quería en la última? Adoración. ¿Qué es lo que a la final Satanás quiere? Que tú le adores. Que yo le adore. ¿Cuándo le adoro? Cuando yo lo escucho a Él en lugar de a Dios. Cuando yo prefiero escuchar TikTok en lugar de irme a orar. Cuando yo prefiero escuchar redes en lugar de buscar la presencia de Dios. Entonces yo allí estoy dándole más prioridad al enemigo que a Dios. Le llevó a un monte alto y le muestra todos los reinos del mundo. Y le dijo: todo eso te daré si te postras y me adoras. Colócate sobre tus pies. Le muestra lo que verdaderamente, ahora sí él se destapó.
Como dice hoy día la gente, ahora sí salió del closet. Ahora sí salió del closet Satanás y le dice: esto es lo que yo realmente quiero. Es decir, si tú en la primera vez que te dije que si eras hijo de Dios, convirtieron los panes, si lo hubieras convertido me hubieras adorado. Si tú te hubieras lanzado allá me hubieras adorado. Pero lo que yo busco es adoración. Entonces ahora te lo digo, cartas abiertas, adórame. Hoy día cómo busca Satanás que lo adoren? A través de la música, a través del cine, a través del teatro, a través de los reality. Cada día los reality son más vulgares. Cada día y eso nos pega una atrapada que el día que no los vemos como que le da dolor de cabeza a uno, como si cuando mi mamá no toma tinto. Empiezan a atraparnos esas cosas. Jesús, ¿cómo le contestó? Vete, Satanás, porque escrito está: al Señor, a Él solo adorarás. Iglesia, al Señor solo debemos adorar. Y no adoramos al Señor solamente cuando nos postramos. No adoramos al Señor solamente cuando venimos a la iglesia. Adoramos a Dios cuando nos portamos como hijos de Él, cuando testificamos de su amor, cuando mostramos sin palabras lo que es la vida en Cristo, cuando nos hacen propuestas malsanas y nosotros nos mantenemos firmes sin pelear con nadie. Allí tú adoras a Dios. Allí tú te mantienes firme en adoración a Dios. Padre amado, yo te doy gracias. Amado hermano, amada hermana, si tú estás luchando, si hay una lucha grande en tu vida, dile: Señor, yo quiero vencer como tú venciste. Hubo dos principios que fueron fundamentales en la victoria de Cristo: la presencia del Espíritu Santo. Primero, que permitió que que Jesús fuera de frente a la tentación. Y dos, el poder de la palabra que Jesús usó. Cada ataque que Satanás le proponía o cada propuesta que le hacía, Jesús no tambaleaba, no dudaba. Adán y Eva cayeron frente a las propuestas de la serpiente cuando les digo: con que Dios os ha dicho que no podéis comer. En lo que está diciéndoles: ¿cómo es posible que un Dios tan bueno como dice ser les prohíba a ustedes comer y disfrutar de lo que Él mismo creó? Con Jesús quiso hacer lo mismo. Si eres hijo de Dios, demuéstramelo convirtiendo las piedras en pan. ¿No es eso lo que hace contigo con frecuencia, conmigo? Mantente firme como Jesús. Mantengámonos, hemos determinado este año caminar al estilo de Jesús. Entonces que las tentaciones no nos venzan. Las tentaciones no pueden vencer al que camina firme al estilo de Jesús. Seremos tentados, pero no derrotados, porque Cristo está con nosotros para ayudarnos a vencer. Dios les bendiga, Dios nos ayude, que esta semana sea una semana de victoria.